Bueno, muy buenas noches para todos. Sé que en este momento tenemos partido de Copa América, pero muchísimas gracias por estar ahí en este espacio que se llama Momento Vital, donde todos los jueves a las 7 de la noche estamos integrando todo lo que tiene que ver con la psicología, con la vida cotidiana y sobre todo con herramientas que les sirvan a ustedes, a usted, esa persona que está en la casa y que en este momento nos está viendo para vivir de una manera mejor, para mejorar las relaciones con su familia, con sus hijos, con su pareja. Y hoy tenemos un tema bastante especial y es que hoy vamos a hablar acerca de tres palabras que propone el psicólogo que el día de hoy nos acompaña, que es Leonardo Ajá, y es cómo educar hijos que sean, mírenme esta combinación tan interesante, responsables, libres y felices. Entonces, en este momento le doy la bienvenida a Leonardo. Leonardo, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Tomás, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, preparadísimos para abordar ese tema que propusiste hace algunos días, donde Ok. hay tres palabritas que te digo que me tienen dando vueltas la cabeza. Y para arrancar el día de hoy, porque tengo que contarle a las personas que nos están viendo, no tengo hijos, ¿bien? Y es una de las profesiones que más respeto en la vida y algunas personas me preguntaron, bueno, vas a tener un momento vital y cómo lo vamos a hacer. Entonces, Leonardo, tengo varias preguntas. Dale. Primero, ¿papá o no papá? Sí, yo soy papá, yo soy padre de dos criaturas, uno De dos, chiquito de 29 y otro de 17. de 17 que acaba de pasar por esa época sabrosa, Sí, rica, que es la adolescencia, donde siguen los pasos del papá y de la mamá. ¿Sí? sí, sí, sí. Sencilla, ¿cierto? Sí, eh, mi hijo mayor estudió filología y filosofía. Ujú, Mi hijo menor quería ser militar hasta hace un tiempo, pero se decidió por la historia, es ujú. punk. eh, Bien, Fácil, bien la cosa. sencillo. Sencillo, Psicólogo, es punk. ¿cierto? ¿Ah? Psicólogo, ¿cierto? Sí, Muy yo, bien. yo soy psicólogo, psicólogo forense, experto en drogodependencias, especialista en terapia de familia y máster en programación neurolingüística. Por ahora. Vamos a Muy mirar a bien. ver qué más se me atraviesa por ahí. Bien, pregunta que ayer de hecho una de las personas me lo preguntaba para el programa. ¿Has Sí. trabajado con alguien más que tus dos hijos? Yo llevo ejerciendo la psicoterapia más de 20 años, ¿sí? Desde el año 90, 91. Entonces, saquemos cuentas. Y el 80% de mi consulta la han constituido adolescentes, chicos de 13 años en adelante, ¿sí? Por alguna extraña razón, este año, digamos que me he visto forzado a atender chicos de 12 años, porque, bueno, les están pasando cosas que ameritaban que sí o sí los atendiera. Entonces, eh, ¿cuántos adolescentes he tenido que conocer a lo largo de mi vida? Bastantes, de todos los tamaños, colores y pesos diferentes. Muy bien, y quería arrancar haciéndote esas preguntas porque algo importante que quiero que conozcan las personas que en este momento nos están viendo, que son padres o que como yo tenemos sobrinos, es que se nos plantean muchas inquietudes. Como les digo, yo no como papá, pero sí como persona que acompaña muchas veces a papás en ese reto de entregarle buenos hijos a la sociedad. Entonces, queremos invitarlos el día de hoy. Es muy probable, porque ya nos reportaron de la plataforma de streaming, que tengamos algunas dificultades para leer sus preguntas. Si tienen alguna inquietud, los invitamos por el WhatsApp 300-651-7553 a plantearnos las inquietudes que tengan para Leonardo y que disfruten al máximo este espacio que ha sido diseñado para ustedes. Leonardo, pregunta. Dale. ¿Por cuál de las tres palabras quieres empezar? ¿Quieres empezar por cómo educar hijos responsables, cómo educar hijos libres, cómo educar hijos felices? ¿Por cuál de las tres quisieras arrancar el día de hoy? Yo pensaría que el orden lógico sería por libertad. Digo, Libertad. libertad, responsabilidad y conducente a felicidad. ¿Mm? Muy bien. Cuéntanos entonces, pregunta, en tu experiencia, ¿cómo hacemos
para crear hijos libres? Porque digamos que es un tema al que muchos papás le tienen justamente miedo. De pronto el niño se me va a salir de control, que digamos que también es una de las grandes taras que tenemos en nuestra sociedad, o yo quiero que el niño sea, que el niño haga. ¿Cómo hacemos para crear niños libres? ¿O qué es lo que pasa que muchas veces no son libres? Bueno, listo. ¿Qué pasa con la libertad? La libertad es un valor, es un don, es una posibilidad que defendemos furiosamente. Hay guerras y lo que se procura es la libertad. La gente hasta da la vida por la libertad. Es un bien muy preciado. ¿Cuál es uno de los mayores castigos que imprime la sociedad? La pérdida de la libertad. Eso es la prisión, perder la libertad. Entonces, nos gusta la libertad. Pero la gran pregunta es, ¿si nos educan para ser sanamente libres? ¿Quién lo sabe? Libertad es algo muy simple, muy sencillo. Es que tú tengas la opción, la capacidad, la posibilidad de elegir. ¿Ya? Elegir entre A y B, al menos entre dos opciones. Hay algo que algunos llaman grados de libertad, y los grados de libertad hacen referencia a que tengas más posibilidades de elección. Los grados de libertad de la estadística, N-1, esta historia, ¿sí? Pero ya, digamos, tener más o menos opciones o grados de libertad, digamos que sería como nivel 2 o nivel 3. La primera posibilidad es, ¿puedo o no puedo elegir? ¿Y qué también elijo? Porque ahí es donde nos amarramos con la responsabilidad. Porque una cosa es que tú elijas y otra cosa es que tú te hagas cargo de la consecuencia, buena, mala, bonita o fea, que derive tu elección. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Cuando uno nace, uno básicamente, digamos, uno no escoge ni el papá, ni la mamá, ni la clase social, ni el país, nada. Eso fue lo que le tocó ya. Ahí nació en esas circunstancias. Buenas, malas. Leo, qué pena contigo. Un favor pequeño, qué pena interrumpirte. Por favor, ajustate un poquito el micrófono de Instagram que nos están pidiendo que te quieren escuchar, ¿vale? ¿Este o el otro? El de Instagram, el de Instagram, por favor. Acércalo un poco. Muchísimas gracias. Figuró el otro. Entonces nos hablabas de la libertad. Listo, aquí parezco un astronauta. ¿Se escucha mejor ahí? Bueno, listo. Pero se hace con todo el cariño. Bueno, versión Entonces, astronauta. esa libertad. Entonces, y esta cosa se está corriendo acá. Bueno, listo, ya. Nada que no tenga solución. Tan, tan, tan. Listo. Muy bien. Bueno, listo, ya. Resuelto. Ahí te vemos perfecto y te escuchamos muy bien. Nacemos en las circunstancias que nos tocaron. Ya. Sí. No creo en la suerte, pero llamémosle suerte. Las circunstancias que te tocaron. Y cuando uno nace, uno básicamente hace como 4 o 5 cosas. Defecar, miccionar, llorar, dormir y comer. Esos, hasta allá están las opciones de uno. Pero a medida que uno va creciendo, se va ampliando el repertorio de posibilidades. Uno puede arrastrarse por la cama y caerse de la cama. Uno ya después, entonces, uno se puede parar, irse por las paredes, coger los manteles, y ya puede uno aprender a caminar, y puede ya uno meter los dedos en los tomacorrientes, y puede empezar uno a hacer una cantidad de cosas. Son elecciones. Sí. Ahí uno está haciendo uso de su libertad. Claro, vaya uno a saber con qué grado de conciencia. Entonces, ese es un elemento muy importante en la libertad. El grado de conciencia, de conocimiento que tenga uno sobre lo que uno va a decidir. Sí. Y digamos que hasta ese momento uno está sometido a las influencias que le tocaron, los papás, esto, pero a medida que vamos creciendo, hay un punto en la vida en donde uno ya puede escoger qué lo influye. Sí. ¿Cómo? Escoger qué me influye. Yo puedo escoger si permito que el sol me dé o no. El sol siempre estará ahí, pero yo puedo escoger si me da la luz del sol o no. Y ahí es donde el asunto se complejiza, porque nos vamos construyendo a medida que vamos recibiendo unas influencias. Entonces es un proceso circular. A medida que recibo unas influencias me voy construyendo y voy empezando a formar un criterio, y voy empezando a formar un carácter, y voy empezando a formar unas categorías de cómo es el mundo, cómo es la vida. Sí. Y ahí estamos en uso de la libertad. Pero entonces,
obvio, nuestros papás no van a permitir que uno meta el dedo en el tomacorriente, ¿sí? Pero, por ejemplo, el niño, el dedo en la vela, y entonces uno permite que el niño tome su decisión de meter el dedo en la vela. Ay, pero se va a quemar, que se queme. Va a aprender de la consecuencia de su acción. Pero qué pena interrumpirte, Leonardo, porque está sonando muy bonito. Pero yo sé que en este momento los papás que nos están escuchando dicen, bueno, sí, déjelo que se queme, déjelo que haga una cosa, déjelo que haga la otra. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a justamente darle libertad a los niños o a los adolescentes? ¿O qué es lo que nos ocurre o lo que les ocurre a las personas que toman la decisión de ser padres justamente con ese manejo tan claro que tú nos estás dando y es esa capacidad de elegir? ¿Por qué nos cuesta tanto soltar esa capacidad de elegir en el otro? Digamos que nosotros los seres humanos somos como muy proclives a dos cosas, al control y a la seguridad. Nos encanta el control y nos encanta la seguridad. Y hay algo bien paradójico, si ustedes lo quieren. Nos gusta el control y la seguridad en medio de un mundo que vive en la incertidumbre. Entonces, en tanto que nos gusta la seguridad y el control, cuando algo se nos empieza a salir de curso, empezamos a entrar en angustia, en ansiedad. Y eso más si es el hijo o la hija. ¿Cómo? Y más si es el hijo o la hija, ¿no? Claro, entonces digo yo, yo permitiría que mi hijo se hubiera quemado el dedo, no me crean, pregúntenle a él. Cuando tenía X, no voy a permitir que hubiera metido el dedo en el tomacorriente. Entonces, aquí hay un primer punto. Hay que permitir que nuestros hijos corran riesgos controlados. O sea, en un marco en donde uno sabe que se van a estropear, les va a doler, pero no se van a causar daño. No se van a causar daño. ¿Listo? Es decir, que ellos empiecen a afirmar la confianza en sí mismos, que eso tiene mucho que ver con la libertad, que yo confíe, que yo crea, que yo me sienta capaz de elegir y lo que viene después, esa palabra tan harta, cansona, horrible, responsabilidad. Mira, hay marchas por la libertad, pero yo no he visto, vamos a organizar una marcha por la responsabilidad, a defender nuestro derecho a la responsabilidad. Yo eso jamás lo he visto. Pero es que la responsabilidad, o yo no soy angloparlante, pero me gusta en inglés, responsibility, habilidad para responder. Ok. Decir, ya te estás adentrando en la segunda. Estamos hablando ya de hablar de la responsabilidad. Hay que amarrarlas. Yo no sé dónde fue que leí algo así como el niño rompe un florero y el niño, ay papá, qué pena, fue sin culpa. Y el papá, ok, pídele perdón al florero. Florero, perdón, ¿el florero se arregló? No, ¿entendiste? Coja el pegante y arréglelo. Hágase cargo de su decisión. Fue accidental, pero hágase cargo, repare, corrija, rectifique. Ahí es donde entra el elemento responsabilidad, que yo decido, mi decisión traerá unas consecuencias. Y aquí hay una cosa bien bonita, que es la siguiente. Uno decide, pero uno no puede siempre calcular y estimar con exactitud cuál es la consecuencia que va a traer. No. Entonces, y eso es un terreno de incertidumbre. Entonces, muchas veces queremos garantías sobre el resultado sobre una decisión. Se puede lograr muchas veces, no siempre. Entonces, la incertidumbre, tú decides y de pronto la cosa no salió como tú querías y tú no vas a decir, ay, es que yo no quería que saliera así, por lo tanto, no respondo. Perdón, la vida no te va a decir eso. No, mi amigo, esta es la consecuencia, hágase cargo. Entonces, ¿cómo enseñar a nuestros hijos a que sean libres y felices? Pero espera un segundito. Espera un segundito, Leonardo, ahí que te voy a interrumpir un momentico. Dale. Porque colocaste un reto que me parece bastante interesante y es, cuando hablamos de libertad, es darle a los niños o a los adolescentes, ¿bien? Sí. La oportunidad de ser.
la oportunidad de rasparse, la oportunidad Sí, perdóname la expresión y no sé si la estoy utilizando mal, de estrellarse con el mundo, hace parte de sí, su proceso de crecimiento, ¿cierto? Pero sí. decías, pero que no se hagan daño, ¿bien? ¿Pero que no Y- qué? pero que sea un ambiente que no les haga daño. Sí. ¿Estamos? Ok, hasta Riesgos ahí. controlados. Riesgos controlados. Bien. Yo creo que en este momento más de un papá está respirando lentamente, pensando, ok, el objetivo es permitirme o permitirle al niño que se enfrente a la vida. Y yo creo que más de uno en este momento está buscando una bolsa de papel. Bien. Porque fíjate que venimos de una cultura donde a nosotros en muchas ocasiones no nos permitieron ser. ¿Sí? Que nos tenían en una cajita de cristal, nada lo toquen. Bueno, ok, ¿listos? Entonces ahí estás poniendo un Sí. reto que, ok, yo no tengo hijos, pero ¿Tengo, estoy respirando lentamente. ¿Tengo derecho a ser ligeramente cruel? Ay, Leonardo, ya entrados en gastos, Entrados en adelante. gastos, no, bueno, listo. Pero ven, antes de que nos cuentes, Bueno, importante, las personas libertad, que nos quieran hacer preguntas a través de YouTube, está funcionando perfecto. Y si nos quieren hacer preguntas, les recordamos que pueden hacerlas al 300-651-7553. Entonces, a ver, sea cruel. bueno, A ver, listo. ¿qué es esa crueldad de la que nos va a hablar? Libertad, responsabilidad. Y hay una cuestión que es la sobreprotección. La Ok, sobreprotección es impedir que el niño haga cosas para las cuales ya tiene capacidad para hacer. ok. Ahí no le estamos permitiendo ser libre con la sobreprotección. ¿Soy claro? Niño de 3 años. Estábamos con mi esposa y con mis chinos en un restaurante X, no importa cuál. Estamos aquí en la mesa y de pronto llegó una parejita con su hija. Le calculo Ujú. yo, esa niñita tendría unos 3 años. Y Sí. entonces la mamita estaba cuchareando a la niña. Y la niña, Ujú. no, mami, yo quiero, yo. Y, no, 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 mi amorcito, porque te ensucias el vestido. Ay, Dios Y yo mío. pensando para mis adentros, señora, está sobreprotegiendo a su hija, se la está tirando, pero yo me quedé calladito porque yo dije, primero voy a quedar como un sapo, segundo, no me va a pegar, no me va a pagar la consulta, entonces yo en lo mío. La niña estaba afanosa por ella coger la cuchara, fíjate, en la edad que tiene, ella está en capacidad de manejar una cuchara. A su Ok. edad yo no le soltaría un tenedor. El tenedor es para más grandes. Sí, ¿Vamos claro. viendo? ¿Vamos Claro, viendo? la niña Sí. estaba reclamando libertad, que es de Estaba hecho lo que reclamando reclamamos cuando libertad. somos adultos, entre otras. Exactamente. Entonces, esta niña de 3 años ya estaba en capacidad de manipular la cuchara y ella misma alimentarse. Eso es sobreprotección. Pero yo lo voy a elevar un poquitico más. En Ok. ciertos entornos hay algunos padres y algunos jóvenes que quieren estudiar en una universidad que queda allá en el centro de Bogotá, una universidad un Sí. poquito prestigiosa, por allá como la tercera, arriba de la 19 con tercera, por allá. Sí, Y pues entonces esas, yo le pues hago esas la que casi no son pregunta, prestigiosas ni en Medellín, ni en Cali, ni en los países que en este momento nos están escuchando. bueno, Ok. entonces esta universidad. Ujú. Y entonces yo le hago la pregunta, y el chico ya tiene 17 años. Oiga, mi hijo, ¿usted sabe coger Transmilenio? No, no, pero ¿cómo se te ocurre? Es que yo tengo Uber. Ah, El ya. transporte público. El transporte público, bueno, el transporte público pirata, privado, o sea, no sabe coger Transmilenio, pero coge Uber. Listo. Ok. ¿Y sabrías coger en el bus común y corriente y llegar hasta allá? No, no, porque mi papá me lleva. No, listo. Pero vamos a ver. Entonces yo le digo al papá, oiga, ¿usted tiene plata para comprarle un carro a su hijo? No, 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 yo tengo a duras penas para pagarle la matrícula de la universidad, el carro no. Y los libros. Y los libros, y paré de contar. Ok. Entonces yo le digo, oiga, espera, a ver, quieto ahí. Usted lo va a poner a estudiar en esa universidad, que queda en un sitio de la ciudad no muy católico que digamos. Y si él Ajá. no sabe manejar el entorno del centro de Bogotá, se va a ver en serios aprietos. ¿Usted le va a pagar Uber todos los días? No. ¿Le va a pagar taxi todos los días? No. ¿Le va a comprar un carro? No. O, o sea que tengo que aprender a montar en Transmilenio? Sí. Sí, va a tener que aprender a montar en Transmilenio.
Porque no todos tienen la opción de tener un carro particular, no todos, por más que estudien en esa universidad. Ahí es donde estoy siendo un poquito cruel. Entonces este chico tenía que aprender a manejar la ciudad. Calles, carreras, estas aumentan de norte a sur, de oriente a occidente, no sé qué, cómo llegar de aquí para allá. Pero hay jóvenes de 17 años que no saben cómo llegar a su casa. Eso se llama sobreprotección. ¿Listo? Estamos cortando su libertad. Claro, yo no voy a soltar a mi hijo en un barrio que queda detrás de, bueno, en un barrio así feo, horrible, terrible que hay aquí en Bogotá. Bueno, uno de los tantos que hay en Bogotá. No, eso no. O en el antiguo Bronx. No, sí. Mijo, vaya para que aprenda lo que es la vida. Entonces lo suelto en el Bronx. Hombre, no. Sí, loco, sí, estúpido, no. De eso no se trata. Pero entonces, por ejemplo, eso, que el niño aprenda a manejar el transporte público. Esa libertad, esa opción. Y que se haga cargo. Mijo, antes de eso, coja el mapa, cuáles son las rutas, enseñarle, darle esa opción de libertad, que se haga cargo. Y no siempre, que como no sabe qué hacer, llaman a papá o a mamá. Pero Leonardo, Leo, qué pena contigo volverte a interrumpir porque ya en el celular 306-51-7553, en uno de los canales, tengo 4 papás preguntándome, hágale. Ok, libertad, pero ¿cómo se ejerce la autoridad? ¿Cómo hago yo? Sí, empieza a salir justamente ese otro lado de la balanza. Bien, o sea, porque fíjate que nos está haciendo una reflexión importante y me encanta el ejemplo que colocas de la niña, porque es que desde pequeños empezamos a reclamar libertad y cuando llegamos a la adolescencia la reclamamos más. Incluso ahorita, si puedes, nos cuentas esos reclamos que hacen los adolescentes. Incluso creo que te ha ocurrido personas que ya tienen 18, 20, 25, 30 años y dicen mi papá, mi mamá no me dejan ser. ¿Estamos? Sí. Tenemos otros que les dan demasiada libertad y aquí tengo, sin mentirte, 4 comentarios donde están diciendo, bueno, ¿y la autoridad? O sea, ¿cómo hago yo para generar autoridad? O sea, ¿cómo hago yo para decirle, venga, yo soy el papá? 4 comentarios. ¿Qué hacemos ahí? A ver, libertad, ¿cómo lo combinamos? O sea, ¿cómo ejercemos adecuadamente esa autoridad? Bueno, ahí voy a hacer un mix. Libertad y responsabilidad funcionan exactamente igual que una tarjeta de crédito. ¿Cómo así? En la medida en que tú das muestra de un buen manejo, incluso te van aumentando el cupo, ¿ya? El banco te premia aumentándote el cupo, equivalente. El chico da muestras de que se hace cargo correctamente de esa libertad que yo le voy concediendo. ¿Por qué no ampliarle el espacio de libertad? ¿Listo? Va aumentando. Pero hace el experimento de empezar a colgarte en el pago del pago de la tarjeta de crédito. El banco te va a empezar a apretar, hasta que hay un momento en donde te cancela la tarjeta, porque te dice, usted no sabe manejar esto. Es decir, eso sucede en el mundo adulto. En el mundo con los niños, con los jóvenes, es igual. Les vamos a ir dando libertad en la medida que van dando señales y muestras de que la están sabiendo administrar y gestionar. ¿Dónde entra la autoridad? La autoridad se necesita desde que haya al menos 2 o 3 individuos de una misma especie. Y si viven en comunidad, nada que hacer. Entonces, en el sano ejercicio de la autoridad, primero tengo que mencionar unas cualidades importantes o funciones de la autoridad. Primero, la autoridad vigila y castiga. Lo odioso, feo y antipático. Vigila y castiga. Pero la autoridad también cuida y protege. Y aquí, cuida y protege. Y aquí hay eso es una vaina complejísima, tener un sano equilibrio entre la función odiosa y antipática, que es vigilar y castigar, con la función chévere, que es cuidar y proteger. Entonces, cuando yo ejerzo la autoridad en mi casa, yo como papá, debo tener presentes 3 cosas. Primera, claridad. Es decir, que el hijo sepa a qué se va a atener. Una cosa es decirle, mi hijo, pórtese bien. Y otra cosa muy diferente es decirle, mi hijo, esta tarde usted va a ir para donde su tía Rita. Acuérdese que ella tiene un sofá blanco de terciopelo. Y ni se le ocurra sentarse ahí, y menos con las patas en sus embarradas. No. Hijo, ¿entendió? Sí, repita. Voy a donde la tía
no acercarme al sofá de terciopelo blanco. Perfecto. ¿Ya? O sea, estoy siendo claro en la expectativa comportamental o lo que yo espero de él. Soy claro. Una cosa es decirle, llegue temprano, y otra cosa es tarde, 10 de la noche. Claridad. 2, firmeza. Lo que se promete se cumple. Y si no está dispuesto a cumplir, calladito se ve divino. Y, ay, doctor, es que mire, es que yo le dije que le iba a quitar, que no le iba a dejar ir a esa fiesta, pero era para asustarlo. Yo le digo a los papás, no sea tonto, no se ponga a jugar póker con los profesionales, que son los adolescentes. No, con un adolescente uno nunca se puede poner a cañar. Uno cumple y promete, y si no está dispuesto a cumplir, callado. Y tercero, sentido de justicia. Ese es un punto muy complejo, lo reconozco. Si vamos a mirar los sistemas penales de todos los países, eso que se llama la métrica del castigo es algo complejo. Y no está dicho que alguien tenga la última palabra, pero igual uno se avienta a hacer su mejor intento de que haya un sentido de proporción entre la acción y la consecuencia lógica o natural de su acción. ¿Listo? De una vez lo anticipo. El tema de la justicia es complejo, pero también hay una vaina que llama sentido común. ¿Sí? El chino perdió 2 materias y le doy 100 azotes. O sea, perdí todo sentido de proporción. Oiga, hermano, no sea loco. Eso no es castigo, eso es tortura. ¿Sí? O el niño terminó metiéndole candela a la casa y lo reduzco. No, es que fue un accidente. Y un llamado de atención después de que incendió la casa. Pero ven, Leonardo, ahí tengo una pregunta. Y lo digo nuevamente, o sea, y aquí te hago una confesión y le hago la confesión a las personas que en este momento nos escuchan, y es que no soy papá y le escucho decir a todos los papás, cuando de pronto, los que no lo somos, se nos ocurre dar un consejo, una cosa es tener hijos y otra cosa es no tenerlos y dar consejos. Pero en tu experiencia, ¿qué tan preparados están los papás para justamente administrar esas 3 variables de las cuales nos estás hablando? ¿Qué tan preparados estamos para eso, para asumirlo? Porque es que lo que nos acabas de decir, el sentido de justicia, esa capacidad para ser firmes, ¿qué tan desarrollada la tenemos? ¿Qué tan preparados estamos para eso? Esa es una pregunta bien interesante, Tomás. Ven y te digo por qué. Hablando, es decir, muchas de las cosas que yo voy a decir, por favor, quiero que me las sepan entender. Voy a hablar en un amplio sentido, es decir, voy a pintar con brocha gruesa, no con fino pincel de pelo de Marta, sino voy a pintar con brocha gruesa. O sea, voy a hablar de las grandes tendencias, porque es que la generalización es pecaminosa y abusiva. Entonces, quiero hacer esta claridad para no inquietar a las personas. Podríamos decir que a grandes rasgos, nuestros abuelos fueron educados con vitamina triple P. Vitamina triple P, sí, pata, palo y puño, ¿sí? Un sentido muy, mejor dicho, casi que tortura. Muy ya entendí la parte de voy a pintar grueso. Sí, o incluso puede que el papá no infringiera golpes, pero no daba la más mínima demostración de afecto, un sentido autoritario, ¿ya? Y la balanza se ha ido, la balanza histórica se ha ido moviendo peligrosamente a otro extremo que es terrible, que es la permisividad. Lo más complejo es que esto de la permisividad, hablo en Colombia, no sé cómo será en Ecuador, en México o en Chile, hablo de Colombia. Lamentablemente esa permisividad ya está penetrando el escenario jurídico. ¿Por qué? Porque cada vez es decir, hay una poderosa lucha por los derechos, pero omitiendo los deberes de los ciudadanos. Y hay leyes y leyes y leyes y leyes. Y vi una noticia por ahí que van a quitar algo así como 10.500 leyes y decretos que ya son inútiles. O sea, estamos saturados de leyes, pero ¿cuántas de estas se cumplen estricta y cabalmente? Pocas. Y cada vez hay una mayor permisividad del Estado, del gobierno, frente a una cantidad de cosas. Y no estoy hablando de la dosis personal, estoy hablando de otras cosas.
Entonces dejemos quieto el tema de la dosis personal por ahora. Entonces es complejo porque hay un aire de permisividad, entonces hay un desbordamiento, pero entonces cuando se va a entrar en cintura, ya de pronto puede ser demasiado tarde, ¿sí? Entonces, veo papás que, digamos, cuando uno hace el cruce entre afecto y autoridad, eso nos define estilos de crianza. Estilo de crianza negligente, autoritario, permisivo y autoritativo, o de padres guías. Padres guías maestros, no padres democráticos. Nah. En la educación de los chinos la democracia no sirve y no funciona, punto. Ay, que eso es impositivo. Oye, eres muy perceptivo. Sí, ¿y cuál es el problema? El adulto eres tú, el que sabe eres tú, el que tiene la responsabilidad eres tú. Eres tú el capitán del barco. El barco no te ataca. Dime. Leo, lo que pasa es que me estás llevando a pensar en una cosa, y es que muchas veces pensamos con esto que nos estás diciendo, y es que la educación de los niños no es democrática. Lo que te estoy entendiendo, estoy entendiéndolo bien, ¿cierto? Pero es que muchas veces lo que puedo entender ahí es que muchas veces por esa democracia nos olvidamos justamente de esa guianza. ¿Sí? Es decir, que los niños necesitan guía, o sea, necesitan dejarle ese pancito para que lo vayan siguiendo y empiecen a comprender el mundo desde una forma donde ejercen sus derechos, bien, que como nos lo estás diciendo, nos estamos extralimitando en el tema jurídico, y también sepan cuáles son sus deberes frente al otro, frente al mundo. Sí. Incluso si me meto un poco en el tema jurídico, ¿en qué son iguales un viejito de 80 años ligeramente multimillonario que está empezando a sacar cheques hacia lo loco? ¡Yeah! Bueno, listo. Entonces los hijos le dicen, papá, ¿usted qué está haciendo? Entonces, una cosa ahí jurídica, entonces, interdicto. Alguien va a entrar a administrarle los bienes a este señor, pero es que resulta que el hombre tiene Alzheimer. O sea, tiene una condición, fíjate lo bonito que hay acá. El problema de él no es su libertad, él es libre, gira cheques. El problema de él es la responsabilidad. ¿Ya? Interdicto. 2, este es un loco furioso asesino. Ay, ¿cómo así? Sí. Y se le hace una valoración psiquiátrica y dice, cuando él cometió esos homicidios, no estaba en uso de sus facultades legales. Eligió, sí, eligió matar personas, pero él no era responsable de sus actos. Se le declara inimputable. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Vamos muy bien, totalmente claro. Menor de edad, igualito. El menor de edad no es responsable de sus decisiones. Eso es lo que dice la ley. Entonces, ¿yo cómo voy a permitir que un menor de edad tome cierto tipo de decisiones cuando por definición la ley no lo reconoce como una persona responsable? Muy bien. ¿Quién tiene que tomar la decisión? Yo. Que el gobierno, la autoridad, las leyes me reconocen que soy el responsable, es decir, el que responde. Listo, tu hijo tiene 16 años, le sacas el pase, le entregas un carro y él puede manejar. El que responde es el papá o la mamá. Perdón, si es estrella, el que responde, el responsable es el papá. Ya la vamos cogiendo. Libertad, chévere, elegir, responsabilidad, responder. Entonces, en el ejercicio de la autoridad, al ser claro, firme y justo, vamos creando un entorno y esa parte es hermosa. Al comienzo se obedece, quizás por miedo, pero vamos desarrollando o le vamos enseñando unos criterios para que él luego decida por sí mismo. Autonomía. Es decir, autonomía, y la autonomía es la suma de la libertad con responsabilidad más criterio moral. ¿Ya? Entonces, mucha gente hace caso a lo que tenga que hacerle caso, por miedo o por convicción. Son dos escenarios muy distintos. Entonces, lo que pretendemos con la autonomía es que ellos sean capaces de guiarse a sí mismos con su criterio
y un criterio correctamente construido. Que nadie los tenga que mandar, que ellos se sepan mandar solos. Esa es la gran diferencia entre un robot y un radiocontrol. El radiocontrol, si tú no le das la orden, no se mueve. El robot está diseñado para que él tome unas decisiones autónomas. Eso es lo que define el robot. El robot toma unas decisiones. El robot elige. El radiocontrol no elige. El radiocontrol está sujeto. Palanca para arriba, sube el aparatico. Palanca para abajo, baja ahí. ¿Sí? Entonces, ¿queremos radiocontroles o robots? Y creo que la gente entendió a qué sentido me refiero con el robot. Porque esa es una característica del robot. El robot elige. Sí. Eso es lo que queremos con niños. Niños robots. Y si alguien lo está grabando, que grabe todo el contexto, porque si sale ese man quiere un niño robot. Que un niño robot, pero fíjate que es que ahí estás haciendo una reflexión que es muy interesante, o sea, porque es que estás haciendo una combinación y ya voy entendiendo mucho más esas tres palabras que nos propones, porque uno es dejarlo ser, sí, ¿cierto? A su edad, en cada una de las etapas, permitirle ser. ¿Listo? sí. Luego viene todo el componente de la responsabilidad, es decir, que tú tengas la capacidad. Primero responde el papá desde lo jurídico y ahí nos das el marco de el tema de educar hijos no es democrático. Es un ejercicio de guianza, es un ejercicio de empezar a colocar columnas, es un ejercicio donde de acuerdo a esas columnas, él luego pueda llegar a ser autónomo. ¿Bien? Y aquí Sí. hago el refuerzo justamente por la salvedad que tú haces. Y cuando haces esa metáfora bonita del robot, no estamos hablando de que sean niños todos cortados con la misma tijera. No es coartar la individualidad, sino que al igual o haciendo el símil, que ellos tengan dentro de sí unos criterios que les permitan tomar las mejores decisiones en los peores, perdóname que eso ya sí lo meto yo, en los peores o en los mejores contextos. ¿Por qué? Porque tienen criterio, porque tienen habilidad para decidir, porque tienen habilidad para elegir. O sea, yo creo que está siendo totalmente claro. De acuerdo, totalmente, mejor dicho, si hacemos otro símil, Word, por ejemplo, ¿qué es lo que caracteriza esto que llamamos la inteligencia artificial? Sí. Son algoritmos que deciden. Word, la capacidad de decisión de Word es terriblemente limitada. Word hace lo que tú le dices. No te va a hacer ni más allá ni más acá. Programas de inteligencia artificial deciden. Entonces, para que quede claro, entonces la idea con la autonomía es en últimas que el niño, el joven, el adulto, hombre, no necesite nadie que lo esté vigilando. Ven, Leo, qué pena contigo. O sea, porque es que me acaban de soltar acá una pregunta y esta pregunta nos la está haciendo Cristina Palacio y dice, ¿cómo darles libertad si anteponemos los peligros que hay en esta sociedad? El licor, las drogas, las violaciones. Y te interrumpo, qué pena contigo, Leonardo, porque es que estamos en el contexto. Listo. ¿Sí? Esa pregunta me parece maravillosa. Me parece maravillosa. En los estudios que hemos hecho nosotros desde la corporación, nos hemos dado la oportunidad de atender las preguntas de más de 50,000 jóvenes. 50,000 jóvenes de toda Colombia, de diferentes estratos, de diferentes procedencias. En una de esas evaluaciones hay unas preguntas que evalúan la relación que tiene el niño con su padre y el niño con su madre. Y estas 15 preguntas me permiten establecer un nivel de riesgo. Riesgo de llegar al consumo, riesgo de considerar el suicidio, riesgo de un embarazo a destiempo. Esa clase de riesgos. O sea, lo que está, Cristina, lo que está preguntando Cristina. Sí, Cristina Palacio. Bueno, ok. Cuando tú le das afecto a tu hijo, cuando tú tienes un sano sentido de justicia y autoridad, y cuando tú tienes una comunicación clara, abierta y honesta con tu hijo, y esto lo haces no esporádicamente, sino como de rutina, normal. Expresión de afecto,
sentido de autoridad y justicia y comunicación constante y permanente, eso lo que crea son chicos más fuertes. Lo digo sobre la evidencia de ver cómo chicos que nunca han consumido sustancias, chicos que han consumido alcohol y tabaco y chicos que además han consumido otro tipo de sustancias, normalmente son los chicos que no han probado sustancias los que afirman: mi papá, mi mamá me demuestra afecto muy frecuentemente, muy frecuentemente. Lo reportan en un porcentaje mucho más elevado. Cuando pasamos, por ejemplo, a evaluar sin riesgo de suicidio, ha tenido ideas, ha tenido intentos, a la pregunta, mi papá habla conmigo acerca de mi vida. Son los chicos sin riesgo de suicidio los que dicen más frecuentemente, mi papá habla conmigo acerca de mi vida. Cuando vamos a hablar, por ejemplo, si ha tenido relaciones sexuales de carácter penetrativo y no ha tenido relaciones sexuales de carácter penetrativo. Casualmente son quienes no han tenido relaciones sexuales de carácter penetrativo que dicen mi papá es más justo o mi mamá es más justa en un porcentaje significativamente mayor que los que no. Es decir, los peligros están allá afuera, claro que sí, pero la cuestión es, ¿les hemos infundado el criterio para que sepan elegir? ¿Les hemos dado ese respaldo para que ellos sepan, cuentas conmigo en un momento determinado? Porque es que no vamos a estar todo el tiempo encima de ellos viendo a ver si van a tener relaciones sexuales, si van a consumir drogas. No. Entonces, ese entorno afectivo, justo y de comunicación va a fortalecer su carácter para que ellos puedan elegir y puedan tomar decisiones más sensatas y hacerse cargo de sus decisiones. ¿Listo? No sé si respondo a la inquietud de Cristina. Totalmente claro, o sea, fíjate que ahí, y voy a hacer las veces de las personas que en este momento nos escuchan, muchas veces sí, hay riesgos que son inherentes al operar en la sociedad y más en la sociedad que vivimos hoy en día. Pero muchas veces le tenemos más miedo a esos riesgos que hay afuera que a lo que hacemos dentro de la casa. Es decir, nos centramos más en lo que hay afuera que en eso que estamos construyendo adentro. Es decir, cómo me comunico con él, cómo le refuerzo que es un ser importante para mí, cómo le permito comprender que todo lo que estoy haciendo es en su beneficio, cómo le enseño a tomar decisiones, porque es que fíjate, y me da la impresión de que aquí tenemos un paralelo entre la libertad y la capacidad de decidir, es decir, el liberar, ese que tú decías, vamos dando como la tarjeta de crédito, depende justamente de esos elementos que le doy, esos criterios que le doy a un hijo para que tome decisiones adecuadas, para que tome decisiones que sean saludables para él. Ven, te comparto una anécdota bien, es una anécdota personal. Sí, adelante. Y que tiene que ver, por ejemplo, con la sexualidad, a propósito de esas decisiones. Y entonces, bueno, estábamos 2 psicólogos y 2 ingenieros. En estos planes supremamente interesantes e intelectuales de un viernes después de clase tipo 6 de la tarde, ¿sí? O sea, claramente íbamos a deliberar sobre filosofía, epistemología, a cuadrar notas. A hacer nada, pues íbamos a hablar de qué habla uno en la universidad, pues de mujeres, de deportes. A mí como el fútbol no me apasiona, pues mujeres. Bueno, en ese entonces yo recuerdo, pues ninguno de nosotros estaba en calidad novio, o si no, no estaríamos tomando cerveza ahí con los amigos. Bueno, listo. Y de pronto pasó una chica, wow, pero hermosa, divina. Sí. Y todos pues tuvimos un desencaje mandibular así. Okay. ¿Sí? Y uno de los ingenieros seguía tomando su cervecita impávido. Y de pronto uno de nosotros cayó en la cuenta, oiga, viejo men, pero claro, esa vieja está que le bota a los perros a usted y usted no la voltea a mirar, pero es que ni es para darle la hora. ¿Qué pasa, viejo men? Y él entonces se queda mirando, el ingeniero, no el psicólogo, se queda mirándonos a los 3, mira a la chica de la tienda, otra ronda, esta la pago yo.
Ok. Bueno, y llegó y nos dice, vea, mi papá me enseñó lo siguiente. Y no me pregunten por qué mi papá terminó diciéndome eso, porque esa historia no se las voy a contar. Mi padre me dijo lo siguiente, hijo, antes de irte a la cama con una mujer, hazte la siguiente pregunta. ¿Tú te sentirías orgulloso si eventualmente esa chica llegara a quedar embarazada y ser madre de un hijo tuyo? ¿Sí o no? Punto. Yo, Wow. pero papá, a ver, antes de empelotarse y desnudarse, hágase esa pregunta. Si la respuesta es sí, para eso están los condones, no sé qué, sí sé cuándo. Si la respuesta es no, hermano, ni se desnude. Des media vuelta y váyase. Tome decisiones. Bueno, pero entonces, no, pero es que eso, ¿qué le pasó a mi papá para haber llegado a ese criterio? Ah, buena pregunta, buena pregunta. Y él incorporó eso dentro de... y nosotros, bueno, viejo men, ¿y eso qué tiene que ver con esa vieja? Llegó y se volteó y la miró, pues la miró y bueno, dijo, a ver, viejitos, sí, esa vieja está lindísima, o como hubiéramos dicho en ese momento, esa vieja está buenísima, pero hay un detalle, yo no me sentiría orgulloso si esa mujer llegara a ser la mamá de mis hijos. Uy. Por lo tanto, ni siquiera me doy la pela de que pase algo con ella. Y entonces todos nosotros, pues hablando desde la gana y el deseo, obviamente, pero viejo men, eso es ser uno muy radical en la vida, para eso están los condones, en ese entonces no existía la pastilla del día después, pero no sé qué, y uno se cuida. Y él llega, qué pena, los condones se rompen. Hay niños que nacen con el dispositivo intrauterino en la mano, oiga mamá, esto es suyo, me lo encontré allá adentro, ¿sí? Y a veces se les olvida tomarse las pastillas. Es decir, no vale la pena que yo corra el riesgo de que ella quede en embarazo. Bien. Todos Leonardo, quedamos así. se nos está acabando el tiempo y hay una Eso fue un pregunta grandísima. ingeniero, no un psicólogo. Y yo tomé ese criterio y bueno, en fin, de ahí en adelante lo que venga, ¿sí? Bien. Leo, ¿qué le pasó al papá de este amigo mío? Dale. Eso es una historia fuerte. Bien. Leo, nos debes una pregunta. O sea, ¿Cuál? ya hablamos de la libertad. ¿Listo? Sí. Que más de uno en este momento, bueno, pero ¿cómo voy a hacer? Debe estar hiperventilando. ¿Listo? Ya nos hablaste de la responsabilidad y John Jairo Joven nos dice, venga, un momentico, de acuerdo a la ley, los adolescentes a partir de los 14 años son responsables de la comisión de delitos y judicializaciones. Creo que no nos daría tiempo porque tú tienes bastante conocimiento del tema, pero me estás debiendo una pregunta. Libres, responsables, como un papá, ¿bien? En esa balanza que nos estás poniendo, dejarlos ser y aparte de eso enseñarles a que respondan por lo que hacen, Sí. que tengan criterios, la felicidad. Y con esa historia que nos acabas de contar, bien, de ese hombre férreo que dice yo no me sentiría orgulloso y todo el rollo, ¿cómo hacerlos felices? ¿Cómo hacer? ¿Cómo lograr que los niños sean felices o que los hijos sean felices? Bueno, esto va a sonar bien loco. Tranquilo, adelante. La felicidad, en últimas, es una decisión. Entonces, dentro de ese ejercicio de la libertad, yo puedo elegir ser feliz o yo puedo elegir ser infeliz, porque la felicidad es algo que va de adentro hacia afuera, pero nos han enseñado que la libertad viene de afuera hacia adentro y no es así. Y hay que diferenciar entre felicidad y placer. Son dos cosas muy distintas. Bueno, placer. El placer básicamente está alimentado, es aquello que alimenta nuestros sentidos. Sí. Pero la felicidad es lo que alimenta nuestro corazón. La felicidad es lo que alimenta nuestro corazón. Y ahí viene una serie de decisiones de cómo me posiciono yo frente a la vida en diferentes circunstancias. Entonces, por ejemplo, si de enseñar la felicidad se tratara, claro, ¿cómo enseñarle al niño la gratitud, ser agradecido? ¿Cómo enseñarle al niño la compasión?
condolerse con el dolor ajeno, y toda una serie de enseñanzas que conllevan unas decisiones. Entonces, por eso yo decía, si enseño libertad y responsabilidad, casi que uno de los resultados es que ellos van a emprender el camino de la felicidad. Qué lindo. Casi. No sé si soy lo suficientemente claro. No, y creo que esa reflexión y es enseñarles, mira, me encanta lo que acabas de decir, es enseñarles a que alimenten realmente su corazón, o sea, que no alimenten lo banal, que empiecen a conectarse con eso que los une también a la sociedad, que los une con el mundo, que engrandece su vida, finalmente. No, claro. ¿Y por qué? Y parte, por ejemplo, el desarrollo de la felicidad, de la felicidad como una alternativa, como una opción, como un camino más que un destino. La felicidad es un camino, es una opción. Los estudios sobre felicidad muestran que, por ejemplo, el dinero solamente explica el 10% de la felicidad. El dinero necesario y suficiente para suplir las necesidades básicas y primarias, comida, agua, este tipo de cosas. De ahí en adelante, no importa que tú ganes 1, 100 o 1.000 millones más de pesos, no va a aumentar tus niveles de felicidad. ¿Te alegras con el primer carro, no con el segundo? Sí. ¿Se necesita el dinero? Sí. Lleva la felicidad hasta el 10%. El 70% de la felicidad está compuesto por la relación que yo tengo con mi papá, con mi mamá, con mi tío, con mi primo, con mi abuelo, con mi compañero, con mi profesora, con la relación que yo construyo con las otras personas. Qué maravilla. Relaciones duraderas, relaciones de profundidad, o sea, amigos de verdad. Cuando yo digo un amigo de verdad, es un amigo que es capaz de darte un riñón en caso de que tú lo necesites. Ese es un amigo, ¿ya? Que es capaz de parar una bala por ti. Y en ese sentido, las relaciones son iguales que un Ford Mustang modelo 67 que tiene placa azul, blanca, azul, o sea, clásico. ¿Tiene la placa por lo viejo? No. Tiene la placa porque es un carro que está bien conservado. Y está bien conservado porque se le cuidó bien, con el trapito y no sé qué, si sé cuándo. No fue simplemente por el paso del tiempo. En ese orden de ideas, para alimentar nuestra felicidad, debemos cuidar la relación que tenemos con las otras personas y empezar a tener relaciones de verdad más profundas y salirnos un poco de esas invitaciones que salen por ahí en el mundo de relaciones banales, superficiales, futiles, que en últimas realmente no conducen a esto que queremos llamar la felicidad. Y está el último pequeño porcentaje que explica la felicidad, la necesidad de trascendencia. ¿Cómo quiero yo que me recuerden cuando yo fallezca? Uy, se puso dramático. Bueno, de pronto, pero igual nos vamos a morir. Hazte la pregunta. Eso se puede calibrar de muchas formas. Sí, claro. Si tú murieras hoy, ¿cuántas personas crees que asistirían a tu funeral? Si tú te fueras a casar hoy, ¿cuántas invitaciones tendrías que extender? Y son pequeñas preguntas que ayudan como a mirar, bueno, ¿cómo está conformada mi red social? Y no estoy hablando de cuántos agregados tengo en Facebook, no, sino cómo está conformado eso. Y de verdad, pues no sé, debe ser muy triste que uno se muera y no vaya nadie al funeral de uno. O sea, debe ser muy triste, creo yo. Y esas necesidades de trascendencia nos lleva a una cosa que definitivamente desborda este programa, y es: ¿cuál es el sentido que le imprimo yo a la vida? ¿Cuál es el sentido que le imprimo yo a la vida? ¿Que venimos a ser felices? Claro, pero el sentido de la vida va incluso más allá de nuestra propia felicidad. Paradójicamente, cuando le estamos imprimiendo un sentido a nuestra vida, eso redunda en gozo, placer y felicidad. Muy bien. Entonces, vamos a ver si yo lo entendí, que no soy papá. Libres, hay que dejarlo ser. Y de alguna manera, de acuerdo a su edad, de acuerdo a esas zonas que podemos definir que son en ambientes seguros, permitirlos que asuman riesgos. ¿Estamos?
Cuando hablamos de responsabilidad, que aprendan a tomar decisiones. Y cuando hablamos de felicidad, que decidan alimentar su corazón, construir relaciones y que les permitan en algún momento decidir cómo quieren trascender con los demás. Sí, ¿Te hace sentido? me hace. Leonardo, yo creo que respondiendo a la pregunta de la trascendencia, son muchas las personas de Momento Vital que quieren asistir en un futuro muy lejano a tu funeral. Por acá nos están preguntando si nos aceptarías otra invitación, porque hay muchos elementos que de verdad nos has regalado, incluso para las personas que tenemos sobrinos, para justamente crecer. Que yo creo que ese es el cometido que tenemos en Momento Vital y sé que de corazón tú lo haces. ¿Nos aceptas la invitación? Totalmente, y quiero compartir con ustedes una anécdota que me llenó el corazón de una alegría y una felicidad enorme en estos días. Ahorita estoy manejando un proyecto con una entidad del Estado, no importa cuál, en la que estoy trabajando con personas, con adultos, en prevención del suicidio. Y entonces, esta persona estuvo en mi taller y me contaron que después del taller, él llegó a su puesto de trabajo y esta persona cumple o tiene un cargo, digamos, de mando, de dirección, ¿sí? Y de pronto empezó a ver algo en uno de sus colaboradores y de pronto empezó a ver, oiga, espérese, oiga, pero esto es igualito a lo que nos dio el doctor ese allá en el taller. Y, ay, joder, madre, este man se va a suicidar. Y él entonces llegó y, venga para acá, mi amigo, no sé qué, y llegó y ¡tum! Se lo enchutó a la psicóloga. Y la psicóloga se encargó de dar el manejo de la situación y este otro personaje llegó a una hospitalización psiquiátrica y no sé qué, y si sé cuándo. Cuando a mí me contaron eso, yo dije, yes, la estoy haciendo bien, porque le logré enseñar a otra persona cómo identificar las señales de riesgo de suicidio. Este personaje procedió dentro de lo que sabía era su capacidad, no fue más allá de lo que le permitía su entrenamiento, canalizó y derivó. Y digo yo, qué bueno, ayudamos a salvar una vida. No se imaginan la felicidad que eso me dio, porque le pude pasar la batuta a otro, o la posta, no la batuta, le pude pasar la posta a otro ser humano. ¿Para qué? Para ayudar a una persona en situación de dificultad. Qué bien. Y yo creo que ahí queda la Me dio antorcha. felicidad escuchar eso. Y ahí, qué pena, y voy a utilizar lo que acabas de decir como una excusa publicitaria. La batuta también queda en las personas que están viendo en este momento vital, momento vital, si conocen a alguien que les sirva esta información, si saben de alguien que pudiera ver este programa y que pudiera obtener luces acerca de la forma como está educando a sus hijos, por favor, no se olviden de compartir. Cuéntenos sus inquietudes. Ya comprometimos a Leonardo, o sea, Ya, para una próxima, hecho. ya para una próxima, no les prometo, porque para dentro de 8 días les tenemos una persona que nos va a hablar acerca de reinvención, cómo reinventarnos. ¿Por qué? Porque igual en la vida queremos hacer cambios, en la vida queremos hacer procesos de transición. Pero el mensaje hoy es, si crees que este programa le sirve a alguien, por favor, compártelo, cuéntanos tus inquietudes. Yo le robo raticos a Leonardo para que nos ayude a responder las preguntas que nos vayan haciendo. ¿Aceptamos, Leonardo? Aceptamos, me comprometo. Muy bien. Leo, pregunta. Sé que hay muchos que se están preguntando, ¿dónde lo ubico? ¿Tiene algún evento dentro de poquito? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para contactar a Leonardo Ajaeslava? Pueden ponerse en contacto conmigo a través de mi celular, que es 315-898-0620, o también el teléfono de mi consultorio, que es aquí en Bogotá, entonces 571, indicativo internacional más indicativo local, 226-8434. Y en redes sociales es fácil, en YouTube, por ejemplo, es Buscando Ánimo, ya, así de simple, en Facebook igual, no tengo cuenta en Twitter, y en Instagram es también Buscando Ánimo.
O sea, muy fácil de buscar, Buscando Ánimo. Bien. Y yo hago también la cuña publicitaria y en la página www.buscandoanimo.com, ¿cierto? No, si ponen .com, igual los va a derivar a buscandoanimo.org. Bien. Cualquiera de los dos dominios les llega a la página central, buscandoanimo.com o .org. Pues Leonardo, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por tu conocimiento, por tu entrega, por sacar este espacio para las personas que nos ven en el momento vital, por el cariño con el que entregas la información. Estoy seguro, segurísimo, y estamos seguros en el momento vital que va a impactar muchísimas, muchísimas vidas. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación y acá te vamos a volver a tener. Es una promesa. Listo, un momentico. Venga, Isaac. Ok, Venga, cuenta. venga. Bueno, ahí lo tienen, ahí lo tienen. Yo creo que Ahí ahí lo está la tienen. muestra, ahí está la muestra viva de cómo educar, Ahí lo tienen. responsables, libres, felices. Míreme esa cara de Isaac. Un saludo a mi mejor amigo, Nicolás. Bueno, ahí lo tienen. No, qué regalo tan Él es bonito el y que de me vida. califica si yo soy buen padre o no. Él es el que me califica. Qué regalo bonito, qué regalo bonito. Leonardo, bienvenido siempre a Momento Vital, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, de verdad que lo hice con amor y disfruté mucho este momento. Como digo yo siempre al final de todas mis intervenciones, no espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Muy bien, y estoy seguro que le sirvió. Leonardo, mil gracias. Nos vemos en la próxima para todos. Dentro de 8 días vamos a estar con una invitada espectacular. Ella se llama Rocío Fierro Franco, conferencista internacional que nos va a hablar acerca de cómo nos reinventamos, cómo hacemos para hacer esa transición de vida que siempre hemos querido realizar y de una vez, reservo a Leonardo, vamos a empezar a hablar acerca de relaciones de pareja y ahí obviamente entran los hijos y aquí lo vamos a tener. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Les recordamos, si les gustó este programa, denos una manito arriba, háganos comentarios, háganos preguntas, que con el amor del mundo vamos a estar ahí para responderlas. Una feliz noche para todos. Hasta luego. Si deseas proponernos un tema o saber más, ingresa ahora a tomasolguin.com.